¿Qué vectores de crecimiento plantea UPyD para sacarnos de esta crisis económica? ¿Dónde invertirías el dinero de todos los españoles para crecer y crear empleo? Antes de decidir cómo distribuyes, pongamos que es una casa, España, ¿no? Antes de decidir cómo distribuyes tu vivienda y de qué forma pones las lámparas para que iluminen mejor la casa y de qué manera, pues, en fin, la decoras y pones las ventanas y todas estas cosas, tienes que hacer la arquitectura. Antes de decidir dónde inviertes, tienes que decidir sobre la propia arquitectura. El principal problema que tiene España es un problema de estructura básico, o sea, previo. Este modelo de Estado es inviable en lo político y es insostenible en lo económico. Puedes ir tomando decisiones para que el barco no se termine hundiendo, vire menos, en fin, navegue, incluso avance un poco, pero como no revises la arquitectura del barco, el barco se termina hundiendo. Y es lo que le pasa a nuestro país, lo que ha pasado en las legislaturas últimas, ¿no? O sea, que había como un ahorro colectivo, vivíamos por encima de nuestras posibilidades, vivíamos en la burbuja económica basada en una burbuja de construcción, de ladrillo y tal, vivíamos sin innovar y tal, pero íbamos viviendo de la renta. Pero llega un momento en que eso se hunde si no tomas decisiones. Hemos vivido sin tomar ningún tipo de decisiones sobre la arquitectura, discutiendo sobre si pintamos la chimenea de negro o la pintamos de rojo, creyendo que el barco lo soporta todo, y hemos llegado a una situación en la que lo que tienes que revisar es, en fin, si no tiene demasiado peso y no va a terminar hundiéndose. Y España tiene demasiado peso para soportarlo sobre los hombros de los españoles. Es la propia arquitectura la que tiene peso. Y tenemos que reformar todo eso para que todas las decisiones sobre lo obvio, sobre no invertir en aquello no productivo, sobre educar mejor, sobre la formación, sobre las industrias y las empresas más competitivas, sobre los idiomas, sobre abrir el país al mundo, sobre todas esas cosas que son las recetas, por cierto, de los países, de cualquier país que triunfa, que hay que adaptarlo a nuestro país, pero no es una cosa, en fin, no hay que imaginar demasiado para darte cuenta, ¿no? Pero como no hayas cambiado lo otro, como no tengas la estructura organizada, que es lo que nos pasa, pues al final sirve para poco, sirve para irse manteniendo. Pero, en fin, en lo de no tocar la estructura fundamental es en lo que los viejos partidos están absolutamente de acuerdo, aunque el barco se hunda en el camino. Y yo creo que eso es lo que tenemos que salvar. Le oí a Floriano también ayer que dijo, el portavoz del Partido Popular, que dijo, a lo mejor hay que revisar lo del número de municipios en España. Es que es como un insulto a la inteligencia. Ya nos han votado 3 veces en contra en el Congreso de los Diputados, pero si las propuestas que hacemos, si son normales, o sea, a ver, no son fundamentalistas de ningún signo, no tienen carga ideológica en el sentido negativo, obedecen a una reflexión profesional, política, de buscar lo mejor desde la perspectiva de una estructura del Estado que responda a las necesidades de los ciudadanos sin pensar en cuánto poder perderán unos o perderán otros. O sea, tener una estructura de Estado, insisto, que responda a las necesidades de los ciudadanos españoles, del país, del tamaño del país y de la capacidad económica que tiene el país. Hacemos las propuestas, las razonamos, las explicamos, nos las votan todos en contra. Todos, porque generamos una unanimidad extraordinaria en el Congreso de los Diputados. En todas estas cosas que tienen que ver con la estructura del Estado, es que votan todos en contra como un solo hombre y una sola mujer. La última vez que intervinimos, que además me tocó a mí intervenir en eso, defendiendo la fusión de municipios. A ver, España es el único, por hacer un paréntesis, el único país de la Unión Europea, ustedes seguro que nos lo habrán oído en algún momento, el único país de la Unión Europea que no ha fusionado municipios después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene una estructura municipal diseñada en la Constitución de las Cortes de Cádiz. Hace 200 años, el municipio y la provincia, y el cartel de la Guardia Civil. O sea, entonces se llamaba de otra manera, pero era eso. O sea, quiero decir,
pero bueno, que obedecía a aquello que se movían en diligencia, o yo qué sé, o sea, cada uno tenía que tener en su pueblo una estructura con un país que no tiene nada que ver con esto, no solamente desde el punto de vista de las infraestructuras y de las comunicaciones, sino desde el punto de vista de la organización política del Estado. Es que, oye, la España es la España de las autonomías, la descentralización política es enorme, 10 puntos más que la alemana, 20 puntos más que la austríaca, o sea, países que tienen estructuras federales. La descentralización política, no tiene sentido mantener la estructura provincial, la Diputación, la estructura municipal, pequeños municipios que no tienen capacidad para prestar los servicios a los ciudadanos, con lo cual tenemos la disculpa para hacer mancomunidades, asociaciones, o sea, para ir colocando a los que se han quedado sin puesto en un sitio o en otro y luego para justificar las diputaciones. Los países normales que piensan en sus ciudadanos en vez de en el poder de los partidos, pues han hecho fusión de municipios. Fusión de municipios, me dijo un diputado del PP un día, ustedes quieren que desaparezcan los pueblos. Digo, hombre, es que casi no merece ni contestarle. O sea, los pueblos ya están desapareciendo, hombre de Dios. O sea, es que ya están desapareciendo, sobre todo en algunos lugares. No, lo que queremos es que desaparezcan las estructuras que no tienen sentido para que se presten servicio a los ciudadanos en condiciones de calidad, con los recursos que tenemos y para que no tengamos estructuras sobrantes. Votaron todos en contra. Absolutamente todos. Hay 5 lucecitas verdes y el resto iba a decir 345, pero 350 no hay nunca. O sea que las que fueran rojas, todos en contra. Todos como un solo hombre. Pero ¿con qué descalificaciones? Porque la cuestión no es que voten en contra y te den una alternativa y te digan, no, mire, usted está equivocada. Si ocurre eso, pues los problemas que se van a generar van a ser estos, van a ser lo otro, en fin, no, todo es calificativo. Desde populismo a demagogia, a unos somos la extrema derecha, para otros la extrema izquierda, bueno, una cosa interesante en que hay como una especie de concurso a ver quién la dice más gorda en el calificativo. ¿Por qué nos descalifican cuando hacemos una propuesta que, oiga, como todas es discutible, pero discutible en base a argumentos, o sea, no en base a adjetivos? ¿Por qué? Porque saben que tenemos razón.